Las leyendas de dinero enterrado son relatos populares que giran en torno a la creencia de que grandes cantidades de dinero o tesoros fueron ocultos bajo tierra por diversas razones. Estas historias son comunes en muchas culturas y regiones y suelen estar asociadas a contextos históricos específicos. Durante guerras, revoluciones y otros conflictos, las personas enterraban su dinero y objetos de valor para protegerlos de saqueos y confiscaciones. Los tesoros y sus guardianes. Existen dos tipos de entierros: los que son enterrados a propósito como resguardo por personas, en casas generalmente, y los que son perdidos como los de los barcos antiguos. Aún así, los dos tienen una particularidad, que proyectan una luz que sube y baja o se mueve en zigzag. Si la luz es como una bolita roja, pues el entierro es de oro. Si es blanca, es de plata. Si es naranja, es dinero del mal. Cuando un hacendado o un bandido enterraba un tesoro, generalmente quitaba la vida al peón que había hecho el pozo para doble fin. Primero, que nadie supiera dónde había quedado escondido. Y segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, su alma quedaría ahí atrapada para convertirse en el guardián cuya presencia ahuyentaría a todo aquel que se acercara al lugar. También hay dinero encantado. Este dinero está custodiado por el mero diablo. Se escucha por los pueblos, se cree que un demonio está custodiando un tesoro, ya que aquellas riquezas están malditas por ser un depósito de ladrones y asesinos, producto de muchos crímenes, y por haber costado tanta sangre, es dinero del diablo. El que intenta rescatar aquellas riquezas se va a ver envuelto en una jornada de terror insoportable para cualquier ser humano. Se dice también que el dinero se mueve. Uno más de los mitos dice que el dinero se mueve por dentro de la tierra. Un tesoro que fue enterrado en un lugar será encontrado varios metros retirado del sitio original. Otro más es que al llegar el buscador de tesoros al cajón de los codiciados caudales, se le puede ver escapar por entre la tierra y se tendrá que hacer otro pozo hacia el lado que se fue. Es común encontrar varios pozos en un mismo lugar, por la creencia de que los espíritus están jugando con nosotros. Se dice que al buscar un tesoro nadie de los buscadores debe tener codicia o envidia en su corazón, porque el cajón se moverá. Al estar ya cerca de la tierra se endurecerá y será imposible continuar la excavación. O por último, el tesoro se convertirá en otra cosa. Hay historias donde se habla de envidias, porque encontraron excremento, vidrios o carbón en vez del codiciado tesoro. Pero, ¿ustedes han conocido a alguien que se ha encontrado alguno? Si es así, háznoslo saber en los comentarios. En la ciudad de Tetla, Tlaxcala, hubo por mucho tiempo rumores de que estaba escondido el oro de Carranza, refiriéndose a los lingotes de oro y monedas pertenecientes al tesoro de la nación. Este caudal surgió, según algunos lugareños, cuando Venustiano Carranza huía de Álvaro Obregón con todo un tesoro transportado en un tren. Al llegar a Pisaco, el tren tuvo que detenerse, hecho que aprovecharon algunos vecinos para robar el botín cargado en cajas, mismas que ocultaron en las casas de Tetla o enterraron en sus campos. Sin embargo, los hombres de Venustiano Carranza consiguieron descubrirlos, y después de que hubiesen ocultado el tesoro y maldecido a los que lo encontrasen, se desató una leyenda en torno al oro de Carranza. Un día, marchaba un pastor por el campo, cuando se le perdió un ternero. En su búsqueda, halló una caja llena de monedas. Contento por el descubrimiento, se introdujo todas las monedas que pudo en los bolsillos, pero no podía cargar con todo. Por ello, se fue al pueblo, y allí dijo a sus vecinos que había una caja llena de monedas. Todos marcharon, muy entusiasmados. Cuando llegaron al lugar, vieron la caja, pero nada del tesoro. En vez de monedas, había ceniza. Los vecinos, que ya se habían hecho ilusiones y que andaban fuera de sí, se enfadaron de forma monumental, apaleando al pobre campesino hasta que estuvo muerto. Pasó el tiempo y la gente fue olvidando el incidente. En la década de los 30,
Dos jóvenes andaban cerca de una barranca, cuando sin querer dieron con una caja que se abrió, mostrando un sinfín de monedas deslumbrantes. La feliz pareja tomó parte del tesoro. Al llegar a sus casas, contaron las hazañas a sus familiares, quienes fueron juntas hasta el lugar donde habían encontrado dicha caja. Pero la historia se repitió. Allí no había más que una caja con cenizas. El padre de la chica entró en una extraña irritación. Acusó al chico de estar abusando de la joven. Por otro lado, el padre del novio se defendió con violencia. Ambos se mataron mutuamente. Así fue pasando el tiempo. Surgieron otras historias de algunas personas que de pronto habían sido vistas con muchas riquezas. Tal es el caso de Susana. De ella se dice que se encontró parte del tesoro y que con él se dedicó a llevar una vida de lujos. Cuando le preguntaban, ella decía que el dinero era de su marido, que se lo había enviado desde el extranjero. Pero un día apareció el marido y no parecía precisamente rico. El hombre vio cómo vivía su mujer, que además se había unido a otro hombre. Sin embargo, Susana le dijo a su marido que se olvidase de ella. Entonces su esposo, cegado por el dolor, mató al amante de Susana. Esta huyó y de nuevo otra desgracia por el oro de Carranza sucedía en el estado de Tlaxcala. Una de tantas leyendas del estado de Tlaxcala. Mi nombre es Oscar García y tú estás escuchando Ecos en la Oscuridad. Mi mamá tiene muchas historias, pero una de las que siempre me ha contado, desde que tiene uso de razón, es especialmente aterradora. Cada noche tenía que acostarse antes de las 11 y cerrar bien las puertas y ventanas. Después de esa hora, siempre se escuchaban los perros aullar de forma espeluznante y el sonido de alguien cabalgando, que se detenía frente a la casa. Mi mamá dice que se escuchaba claramente cómo el jinete se bajaba del caballo y tocaba la puerta. A veces incluso empujaba las puertas y ventanas con fuerza, como si intentara entrar. Uno de mis tíos, en una rendijilla que tenía la casa, se asomaba para ver qué o quién era. A través del reflejo de la luz de la luna, lograba ver al hombre vestido con un traje de charro, sombrero y botas, siempre muy elegante. Pero nunca lograba ver su rostro. Así estuvieron por un tiempo mis tíos y mis abuelos, hasta que decidieron buscar ayuda con una señora que sabía de muchas cosas paranormales. Ella les dijo que en ese terreno había dinero enterrado y que el que iba era el alma del último dueño, reclamando el dinero. Excavaron el terreno, pero nunca encontraron nada. Dicen que tal vez el dinero no era para nadie de los que estaban buscando. Finalmente, un padre fue a bendecir la casa, no solo por el jinete, sino por las muchas cosas extrañas que ocurrían ahí. Después de eso, las cosas se calmaron un poco, pero no del todo. Un tío que todavía vive en esa casa me cuenta que el jinete sigue apareciendo, golpeando las ventanas y puertas. La presencia sigue ahí, recordándoles cada noche que hay algo más allá de lo visible. Gracias por escucharme. Quizá alguna vez ya hayan escuchado que en México hay muchos tesoros enterrados, sobre todo en los ranchos. Incluso tal vez el rumor o la creencia de que si ves una lumbre o más bien un destello a lo lejos, es porque en ese lugar hay un tesoro escondido. Mi abuelo le contaba a mi papá que en la época de la Revolución, muchos escondían lo poco o mucho que tenían enterrándolo, cerca de su casa o en los barrancos. Él creció en un pueblo al norte de Tamaulipas. La mayoría de los hombres se fueron a pelear a la Revolución y los bandidos asaltaban aprovechándose, hacían fechorías y la gente vivía con miedo. Luego la Revolución acabó. Aquella violencia acabó. Pasaron algunos años y empezó entonces una extraña fiebre del tesoro. Donde quiera se veían luces, lumbre salir del suelo,
decían. Y luego resultaba que se habían encontrado un jarrito con monedas de plata, algunos centenarios, un cofrecito, joyas, etc. Se volvió una noticia común, y la verdad, toda una maravilla para pueblos como ese, que eran muy pobres. Cierto día llegó un hombre, muy bien vestido al lugar. Andaba buscando trabajadores valientes, así les dijo, que tenían que ser valientes y obedientes. Contrató a mi entonces muy joven abuelo y 2 chicos más. Les indicó que irían a cierta cañada y que tenían que llevar herramientas para abrirse paso por el monte en penumbras. El grupo de jovencitos se preparó, guardó el secreto y un día después estaban listos para esa aventura. Acudieron al lugar que habían previsto y avanzaron hacia el monte. Por allá en lo alto empezaron a romper ramas con sus herramientas para adentrarse en la cañada. Era un lugar muy en medio del monte, porque pasaba un arroyo seco que con las lluvias se había convertido en un pantano, o al menos por ese entonces, porque ahora ya se secó. Ya no quedan rastros de lo que fue. Para su suerte en ese momento, era época de sequía. Abrieron un claro, y el señor que los contrató entró y sacó una especie de librito. Pronunció unas palabras que ni mi abuelo ni los jóvenes entendieron. Realizó una pausa larga y luego les dijo: hay que escarbar en este lugar. Quiero un hoyo muy profundo, muy grande. Obedecieron y empezaron a cavar un hoyo más grande que el que se abre para una tumba. Llegó la tarde. Ellos seguían cavando ese hoyo, donde cabían ya los 3, y que fácilmente tenía más de 3 metros de profundidad. De la tierra ya estaban sacando humedad. Parecía que llegarían a las piedras, pues cada vez era más difícil cavar, hasta que llegaron a una losa muy grande, y la pala golpeó la piedra haciendo un gran ruido. En ese momento el patrón y los 3 trabajadores estaban ahí abajo. Luego, un silencio muy extraño que duró unos momentos, y en eso, en el suelo, vieron la sombra de una cabeza que asomaba por el borde del agujero allá arriba. Una cabeza enorme y con cuernos. El señor les ordenó rápidamente que se sentaran y que por nada del mundo salieran del agujero, que no importara lo que fueran a escuchar. Él salió. Mi abuelo junto con sus compañeros pensaron que se trataba de alguna vaca curiosa que andaba por ahí, y nada más. Pero el miedo los invadió cuando se empezaron a escuchar gruñidos, gritos, y el ruido ensordecedor de 2 bestias peleando allá arriba. Se escuchaba cómo caían al suelo, cómo se golpeaban contra las ramas y las quebraban. Aquella pelea les parecía eterna. Querían ver qué es lo que estaba pasando, pero el miedo los tenía petrificados. Además, el señor les había dicho que por nada del mundo podían asomarse. Por fin hubo silencio. No sabían qué hacer. Uno de ellos se puso de pie y estaba ya por salir, cuando vieron la sombra del hombre que los contrató. Su ropa estaba rasgada y llena de tierra. Tenía sangre por todos lados y la respiración agitada. Vuelvan a tapar el pozo. Esto no es para mí. No me dejaron tomarlo. Cuando dijo esto, se sentó en el suelo. Los jóvenes no entendían lo que acababa de pasar, hasta que salieron y vieron cómo todo alrededor estaba destrozado como si hubieran peleado un par de toros. Había huellas de pelea por todos lados, y el señor ahí en medio de todo, muy agitado. Que tapen todo, les repitió el señor. Si es que quieren que les pague, tapen todo. Empezaron a llenar el pozo de tierra, y una vez cubierto, el señor acomodó unos leños, encendió una fogata y tomó su librito de nuevo. De nueva cuenta leyó en voz alta, en un lenguaje desconocido. Un frío aire resopló y apagó el fuego, y el señor les advirtió: no vuelvan por aquí, no intenten sacar nada. Esto no le pertenece a este mundo. Esto no le puede pertenecer a nadie. Salieron del monte. El señor les pagó lo acordado y se fue. Jamás volvió al pueblo.
Nadie sabe quién era. Ninguno de los 3 jóvenes volvió a ese lugar que aún existe, que aún es un monte con una brecha muy cerrada. Tampoco supieron qué fue lo que pasó, con qué clase de criatura fue con la que peleó aquel señor, con qué clase de protector de la tierra o del subsuelo, de lo subterráneo.